Hola compañeros, mi nombre es Danilo Cárdenas, soy estudiante de la Universidad de Antioquia y estoy en el pregrado de Química y desde niño siempre me he preguntado cómo funciona el mundo y el porqué de estas cosas. Así que mi intención en este video es transmitirle un poco esa curiosidad que yo sentí cuando era niño y buscarles el porqué a estos sucesos. ¿Alguna vez se han hecho las preguntas por qué el agua moja o por qué el cielo es azul? A simple vista, esto nos pueden parecer preguntas sin algún propósito alguno, porque es algo obvio que estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Pero en realidad, nunca nos hemos puesto a considerar el por qué suceden estos maravillosos sucesos que la mayoría de personas desconocen. Hoy nuestro propósito es que ustedes reconozcan la importancia de conocer el porqué de las cosas. Incluso se podrían sorprender con las respuestas. A continuación, les haremos algunas preguntas a los estudiantes de la Universidad de Antioquia de distintas facultades para poner a prueba su conocimiento científico. ¿Por qué el agua moja? Porque sí. ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el agua moja? Sí. Porque hay de por medio ciertas fuerzas de las moléculas de agua que hace que de algún modo se sientan más atraídas a algunos materiales, pues más atraídas a ciertos materiales que a otros. El agua moja. Porque es líquida, no sé. El agua es una sustancia la cual se encuentra en estado líquido a temperaturas menores de 100 grados centígrados. Dicha sustancia está compuesta por partículas, las cuales se conocen como moléculas, y estas moléculas están compuestas por átomos. Cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos entre ellos por puentes de hidrógeno. El agua moja cuando se siente atraída hacia un objeto, es decir, cuando dicho objeto tiene ciertas particularidades que hacen que el agua se sienta muy atraída hacia él. Hay dos fuerzas que se manifiestan cuando el agua moja un objeto. La primera de ellas es la fuerza de cohesión, que es la que hace que las partículas permanezcan unidas. La segunda es la fuerza de adhesión, que es la que hace que un objeto se adhiera a otro. Cuando la cohesión es menor que la adhesión, es cuando se mojan los objetos, como por ejemplo cuando dicha sustancia moja nuestra piel. Es así que, por ejemplo, cuando tenemos que la cohesión es mayor que la adhesión, los objetos no se mojan. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando se tiene aceite en presencia de agua. Estos no se terminan por mojar entre sí, ya que realmente lo que está pasando es que la diferencia entre estas fuerzas permite que estos dos elementos no se mezclen. Otro gran ejemplo de un elemento que no da la sensación de mojado es, por ejemplo, el mercurio, pero a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque este, al tener una debilidad en las fuerzas adhesivas, termina por no dar esta sensación de mojado. ¿Por qué tenemos lunares? Por la acumulación de melanina. ¿Por qué tenemos lunares? Porque tenemos exceso de melanina en ciertas partes del Melanina, cuerpo. sí es melanina. Sí, Claro, ese como es el una- pigmento. pigmento. Ajá, del skin. ¿Por qué tenemos lunares? Lunares podría ser afectación también del sol. Los lunares son una pequeña agrupación de células pigmentadas, las cuales también se llaman nebus o melanocitos. Es también conocido que la gran mayoría de los lunares aparecen en etapas como la adolescencia, o también pueden ser causados por elementos ya sea como los rayos solares o el uso de fármacos. La mayoría de los lunares que tenemos se forman durante el desarrollo embrionario, de tal manera haciendo que las células encargadas de producir la melanina se agrupen, ya sea en pequeñas o grandes cantidades. Dependiendo de factores ambientales, hormonales o genéticos, formando los pequeños puntos que tenemos en nuestra piel. ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué bostezamos? Nosotros bostezamos porque es como una reacción del cuerpo, es una reacción que tiene el cuerpo para cuando se está quedando, siente que se está quedando sin oxígeno del cerebro, entonces se da el bostezo. ¿Por qué bostezamos? Eso está muy difícil. Porque bostezamos. Para coger aire.
Pues sí, no es porque como que ya el cerebro se está quedando sin aire y al bostezar entra aire. Necesita oxígeno para... Y entonces se oxigena otra vez. Exacto. ¿Por qué bostezamos? Porque tenemos pereza o sueño. El bostezo es un comportamiento semi-involuntario que hacemos los seres humanos y usualmente está relacionado con el cansancio, el aburrimiento, el aturdimiento. También bostezamos cuando nos despertamos del sueño o incluso cuando vemos a otra persona hacerlo. Se produce por una baja cantidad de oxígeno en el cerebro y por el contrario, pues un aumento en el dióxido de carbono dentro del cuerpo. Lo que pasa es que cuando estamos muy cansados, nuestras respiraciones son más pausadas, lo que hace que entre menos oxígeno al cuerpo. Al producirse un intercambio menor de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, el cerebro interpreta esto como una afectación y la contrarresta con un bostezo. Es una forma efectiva de llevar oxígeno a los pulmones y normalizar los niveles de la sangre. Porque hay viento. No sé. Porque las corrientes de aire es una como una fría y una caliente. Al chocarse forman el viento, ¿no? Porque hay viento. Movimientos oceánicos quizás. Por ejemplo, los vientos, se ve que hay vientos alisios y que son, digamos, hay unos vientos más fríos y hay unos vientos más cálidos que tienen que ver también, por ejemplo, en Colombia con las cordilleras que están. Pero ¿cómo se genera el viento? Sí, no sé. El viento se genera a partir de varios factores fundamentales, entre ellos aire, presión y temperatura, los cuales varían todo el tiempo ya que las condiciones en el planeta Tierra son distintas en cada punto. Lo que ocurre es que el Sol calienta irregularmente la Tierra, entonces los lugares que están más cercanos al Ecuador tienden a ser más calientes que los que están más cercanos a los polos, y esto hace que cuando el aire se calienta suba y el aire frío baja a ocupar su lugar. Eso hace que haya un movimiento constante del aire y se genere el viento que conocemos. Además de esto, la rotación de la Tierra también influye en la circulación de los vientos, ya que se genera un fenómeno de inercia alrededor del Ecuador, justo en el punto donde el Sol calienta más la Tierra, haciendo que estos aires circulen desde el Ecuador hacia los polos y viceversa. Un fenómeno parecido ocurre en las brisas que percibimos del mar, del océano. Lo que pasa es que el Sol calienta más lentamente el aire que está sobre la superficie del océano, haciendo que este aire pase de zonas de alta presión a zonas de baja presión, generando una circulación constante de los vientos que conocemos como brisa. ¿Por qué nos hace llorar la cebolla? Porque tiene un componente químico, no sé. Yo sí sé. Wow, qué tengo. Una vez lo busqué. Bueno, porque cuando se corta la cebolla, eso tiene como un componente, creo que es sulfuro. No, ácido sulfúrico, ¿no? No, es azufre. Es azufre. Entonces cuando ese azufre entra en contacto con el ojo, como el ojo tiene agüita, entonces ahí se forma el ácido sulfúrico. Y irrita, ¿no? Sí, entonces eso irrita. Entonces lo que hace el ojo es que para evitar esa irritación y que el azufre se diluya, entonces genera más agüita y por eso llora más. ¿Por qué hace llorar la cebolla? Ay, esa es por... Me imagino que va a ser una sustancia que tiene la cebolla, pues como método de defensa, ¿no? Las cebollas poseen una molécula que es inodora. Cuando cortas la cebolla, produce roturas celulares que permiten a una enzima llamada alinasa entrar en contacto con dicha molécula, produciendo piruvato, amoníaco y sin-propanotial ese óxido. Esta última molécula es la responsable de la irritación ocular y del lagrimeo. No se sabe con certeza el por qué este propanal es lacrimógeno, pero se cree que es debido a que en contacto con el agua se descompone, dando propanal, ácido sulfúrico y ácido sulfídrico. A través del video hemos podido observar cómo las preguntas que parecen en un principio simples terminan por manejar en trasfondo un mayor grado de complejidad, por así decirlo. El entendimiento de este tipo de preguntas y sus respuestas es lo que en últimas
nos puede determinar como personas por abrir nuevas perspectivas ante el mundo y ante nuestra propia realidad, haciendo que nuestra forma de actuar y de interactuar, ya sea con nosotros mismos, sobre cómo percibimos y concebimos al mundo, termine por reflejarse y, en últimas, por tener una consecuencia e impacto dentro de lo que viene a ser el mundo y nuestras relaciones sociales en el día a día.